Buenas tardes a todos. Continuamos haciendo camino y seguimos con la programación de las 9ª jornadas Linares, Ciudad de Cultura, dedicadas a la caminería en el término de Linares, su historia y su desarrollo urbanístico. Esta tarde, en la cita de nuestra consejera académica y profesora doña Ángela Sánchez López, quien por medio de una, estoy seguro de ello, amena y didáctica conferencia, tratará de acercarnos a la Carta Arqueológica de Linares en suelo no urbanizable, en la que expondrá el patrimonio de nuestro territorio con el fin de llevar a cabo estrategias de protección y conservación, contribuyendo así en la recuperación de nuestra historia, cultura y propia identidad. Ella es licenciada en Historia, especialidad en Arqueología por la Universidad de Sevilla. Posee un máster en Archivística, Documentación y Biblioteconomía. Resumiendo su amplio currículum, pues es muy extenso, apuntar que ha dirigido 18 actividades arqueológicas desde el año 2000 al 2014, entre ellas la realizada en la iglesia de Santa María la Mayor de Linares y en el conjunto arqueológico de Castro, destacando para el caso de Linares tecnificación arqueológica durante las campañas de excavación en el proyecto Forum MMX de Castro entre 2012 y 2014. Dirección de intervención arqueológica de urgencia en la necrópolis de la Puerta de Castro en 2014. Dirección de la redacción de la Carta Arqueológica Municipal de Linares en suelo no urbanizable entre 2010 y 2011. Dirección de los trabajos de excavación arqueológicos para la rehabilitación del inmueble número 6 de la calle Federico Ramírez, la Casa de la Juventud, en 2012. Dirección de los trabajos arqueológicos realizados en la iglesia de Santa María la Mayor de Linares en apoyo a los trabajos de estudio geotécnicos durante 2008. Dirección de los trabajos de control arqueológico de movimientos de tierra en el vallado del yacimiento arqueológico de Castro, en Linares, en 2004. Dirección de los trabajos arqueológicos realizados en las obras de restauración del crucero y naves góticas de la iglesia de Santa María la Mayor de Linares durante el 2010. Posee también experiencia en protección de patrimonio arqueológico local a través de revisiones de propuestas de declaración de conjuntos históricos, revisiones del Plan General de Ordenación Urbana y elaboración de cartas arqueológicas, como la elaboración de la Carta Arqueológica para su inclusión en el PGO del Ayuntamiento de Linares, a instancia del Ayuntamiento entre 2009 y 2010, elaboración de la Carta en curso, elaboración de la Carta Arqueológica para su inclusión en el PGO del Ayuntamiento de Lebrija, a instancia del mismo Ayuntamiento, en 2009, también en curso su elaboración. Contrato. ¿Ya está terminado? Contrato, pues mejor. Contrato menor de la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, técnico arqueológico, arqueólogo, encargado de la revisión de yacimientos arqueológicos del término municipal de Sanlúcar la Mayor, proyecto de declaración del conjunto histórico de Sanlúcar la Mayor de Sevilla, entre octubre de 2003 y febrero de 2004. También posee experiencia en documentación histórica, catalogación y de archivo de actividades arqueológicas, entre ellas la organización del material arqueológico del Museo de Linares, clasificación e inventariado de los fondos del Museo Monográfico del Yacimiento Arqueológico de Castro entre julio y septiembre de 2003, en la catalogación de los fondos museísticos del Museo de la Batalla de Bailén en 2013 y en la gestión didáctica de actividades de difusión del patrimonio arqueológico, caso de la organización de 8 campos de trabajo de documentación arqueológica realizados en el yacimiento de Castro, y participación como directora y técnico en los mismos, promovido por el área de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Linares, la Delegación Provincial de Cultura de Jaén y el Museo Arqueológico de Castro. Actualmente es profesora en el Departamento de Geografía e Historia del Centro Docente SAFA de Linares. Tu micrófono y tu tema. Bueno, muchas gracias, Rocío. Ya ni me acordaba que tenía todo eso ahí. Tiene más, ¿eh? Lo que pasa es que no he dicho ni la mitad. Bueno, sí, pues actualmente, como bien ha dicho, pues soy profesora en SAFA, pero bueno, no me desvinculo
de la arqueología, que es mi formación. Darle las gracias a Rocío por lo bien que me has presentado y darle las gracias a todos los que estáis aquí por asistir. Bueno, la ponencia de hoy, esto es un documento técnico, es decir, un documento administrativo. Lo que pasa que, bueno, de ahí se puede sacar mucha historia y la idea es que todos los que estamos aquí presentes comprendamos la magnitud de una carta arqueológica, aunque sea un documento administrativo. Bueno, esta carta se elaboró en el año 2010-2011 y bueno, en principio se hacía para, aprovechando el que se iba a hacer un nuevo plan general de ordenación urbana en el ayuntamiento. Entonces, como las cartas arqueológicas, y aquí os pongo la definición, son trabajos de investigación que permiten conocer el patrimonio de un territorio, y esos trabajos de investigación van enfocados se incorporan normalmente al instrumento de planeamiento urbanístico. La carta arqueológica se hace para incorporarla a un documento de planeamiento urbanístico. Entonces, resulta ser una herramienta a nivel local pues, muy buena pues, para con todo lo que es la gestión, la conservación, la difusión, la puesta en valor del patrimonio, en este caso el patrimonio arqueológico. Los antecedentes de esta carta, ¿con qué contábamos? Bueno, pues que existía un PGO en Linares que era del año 1993. En el año 2008 se procedió a hacer una adaptación parcial de ese Plan General de Ordenación Urbana y ya definitivamente en el 2010 pues, se decidió que había que hacer un PGO, ¿no? Entonces, a colación de eso, pues se pretendió vincular los sitios de entidad arqueológica en ese nuevo planeamiento territorial y urbanístico, subsanar el vacío de conocimiento que había respecto a la arqueología en todo el término municipal, porque hasta el momento de lo que más constancia se tenía era de Cástulo, y bueno, había que subsanar ese vacío, ¿no? Porque el término municipal no solamente es Cástulo, Linares tiene, aunque aparentemente, físicamente, cuando andamos por Linares no veamos mucha historia, pero sí que es un término municipal con mucha historia. Y aunque no hayamos sabido conservar, ¿vale? Y luego, por último, elaboración pues, de una prospección arqueológica superficial que la pretensión en principio era que abarcara todo el término municipal y que, bueno, que hiciéramos una idea global de las características arqueológicas del término. Si no de todo el término municipal, al menos de las cuencas fluviales que rigen el término municipal y de la zona serrana por su vinculación con el patrimonio arqueológico de carácter industrial y minero. Entonces, en principio, aunque una carta arqueológica puede abarcar muchísimo, en esta carta lo que decidimos fue centrarnos en esas cuencas fluviales y las zonas serranas se quedaron aparte y ahora lo explicaré. Bueno, ¿qué trabajo teníamos previos de arqueología, trabajo de investigación que se habían hecho para conocer cuál era el patrimonio arqueológico en el ámbito rural dentro del término municipal? Pues eran casi ausentes, no había nada hasta la fecha. ¿Qué había? Del año 1985, una revisión y delimitación de Cástulo para la declaración de BIC, de Bien de Interés Cultural, que abarcaba unas 6 hectáreas en lo que hemos conocido todos como la zona amurallada del yacimiento. Luego, en el año 1992, se hizo la elaboración de un plan especial de protección de Cástulo, y ya en el año 2005, que estos trabajos también los hice yo, hay una revisión del área de expansión urbanística de Linares. ¿Qué ocurre en esta época en Linares? Pues que muchos terrenos que eran suelo no urbanizable se convierten en suelo urbanizable. Toda la expansión del camino de Úbeda, todo lo que se construyó allí. Claro, no teníamos constancia arqueológica, evidencia arqueológica tenía que haber ahí en todos sitios. Entonces se hizo una revisión del área de expansión urbanística. Antes de que se empezara a construir, pues se prospectaban esos sitios y eso pone cargo tanto de la Delegación Provincial de Cultura como del Ayuntamiento. Y luego ya en el año 2009-2010 se empezó con los trabajos que también lo hice yo, de ampliación del BID de Cástulo para su propuesta como conjunto arqueológico, que ya a día de hoy, a Dios gracias, pues es un conjunto arqueológico y por eso tuvo también una documentación técnica de casi 2 años, intentando pues prospectar, delimitar toda la zona que tenía Cástulo, porque 6 hectáreas no era suficiente, en la realidad son 3.000 y pico, no recuerdo la fecha exacta,
la cantidad, vamos, el número exacto de hectáreas, pero son más de 3.000 hectáreas, lo que tiene el conjunto arqueológico. ¿Qué suponía esto? Pues la realización del PU suponía una oportunidad para incorporar ese PU toda la documentación que generaba la carta arqueológica. También se podían establecer mecanismos para la protección, la conservación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico local. Era una oportunidad también porque proporcionaría un documento marco dentro del PGO de Linares, pues y además, siguiendo la ley de patrimonio histórico, pues para gestionar y proteger el patrimonio arqueológico. Y luego, por último, claro que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué el casco urbano no está metido ahí? Bueno, el casco urbano supone un ente aparte, ¿vale? Entonces, dentro del PGO, pues por un lado está todo lo que es el suelo no urbanizable, que es donde entraría la carta arqueológica, y el análisis del yacimiento urbano se dejaba para un futuro plan especial de delimitación o de protección del conjunto histórico, que creo que no se ha llegado a hacer. Espero que cuando lo hagamos ya habremos perdido todo el patrimonio que tenemos en el casco histórico, pero bueno, esa era la propuesta inicial. ¿Cuál es la finalidad de una carta arqueológica? La finalidad aquí está resumida, ¿vale? Podríamos poner 20 puntos. Yo os dejo los que son más significativos. Actualizar, revisar y profundizar en el conocimiento del patrimonio arqueológico municipal. Completar y mejorar la identidad de lo que ya se conoce, del patrimonio arqueológico que ya se conoce, con una revisión de la delimitación de los sitios, ¿vale? Porque muchas veces damos de alta un sitio arqueológico y lo marcamos con un punto sobre un plano, pero esa no es la delimitación real. Hay que delimitarlo bien, hay que prospectarlo. Suponía también, o supone la finalidad de una carta arqueológica, la elaboración de un inventario de elementos y arquitectura susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la carta arqueológica, nosotros, el mismo equipo que elaboramos la carta arqueológica de Linares, habíamos estado haciendo un año y pico antes la carta arqueológica de Lebrija y nos habíamos dado cuenta que el patrimonio, elementos arquitectónicos que había en el ámbito rural tenían un potencial arqueológico muy grande. Entonces, en la carta arqueológica de Linares decidimos también incorporar ese elemento, porque estos elementos normalmente son conocidos, pero no se sabe el alcance del potencial arqueológico que pueden llegar a tener. ¿Qué más? La finalidad de la carta también era diagnosticar los factores de afección y desafección que había sobre el patrimonio, es decir, hacer un balance de cómo estaba el patrimonio en el ámbito rural. Establecer líneas genéricas para formalizar un régimen de protección y conservación, es decir, unas pautas a seguir. Definir y planificar estrategias futuras para investigar y hacer propuestas de investigación para la protección y la puesta en valor del patrimonio arqueológico. Bueno, todo esto era la finalidad de la carta. Los trabajos previstos en la elaboración, bueno, se dividió en muchísimas fases, pero grosso modo, para entenderlo, hay 3 grandes bloques de actuación dentro de una carta arqueológica. Y nosotros aquí lo dividimos en tres fases de trabajo. La primera, la de recopilación, actualización y sistematización de la información bibliográfica, documentación, planimetría histórica, es decir, hacer una recopilación de toda la documentación que pudiera haber que hiciera referencia a Linares. Y claro, os preguntaréis, ¿y eso qué tiene que ver con la arqueología? Si la arqueología es algo material, muchísimo. Para investigar alguna arqueología, y más a partir de que existen las fuentes documentales, es fundamental, previo, investigar todo lo que hay de documentación. La siguiente fase fue pues, la revisión y actualización de los sitios arqueológicos que ya teníamos, es decir, ir a los sitios, revisarlos, volverlos a delimitar, caracterizarlos, porque muchos estaban más caracterizados, poníamos un punto en un plano, prehistoria, edad del hierro o paleolítico, y lo iba allí y lo que había era medieval, por ejemplo, ¿no? Y la delimitación no estaba bien hecha. Es decir, revisar, visitar todos los sitios, hacer un reconocimiento intensivo del terreno con la descripción, la caracterización y la documentación gráfica ya revisada. En la mayoría de las ocasiones hubo que redefinir la delimitación para que os hagáis una idea de cómo se delimita un sitio arqueológico. Muchas veces se dice, aquí hay un sitio, coge el plano y la marca 20, 100, 200 metros más para allá.
Bueno, la propuesta de actuación a seguir y luego, sobre todo, esto es muy importante, la propuesta de actuación a seguir según un uso del suelo. Es decir, según se usa el suelo en el ámbito rural, pues si hay un yacimiento, habría que definir qué usos estaban prohibidos, qué usos estaban permitidos y qué usos estaban sujetos a autorización, ¿vale? Y luego el último, en la elaboración de ese catálogo o de ese inventario de bienes inmuebles, arquitectura y elementos singulares de carácter arqueológico que podían ser estudiados con metodología arqueológica. Bueno, en los trabajos previos de documentación, pues, ¿qué tenemos? Que se hace toda esa recopilación y sistematización, se elabora una base de datos con toda la bibliografía, toda la perimetría histórica, toda la fotografía que encontramos en diferentes archivos, toda la documentación de actividad arqueológica realizada hasta la fecha. En total, ¿qué supuso eso? Bueno, pues supuso el vaciado o el volcado de varios archivos. El primero, el Archivo Histórico Municipal, el Archivo Histórico Municipal, ¿por qué? Pues por toda la documentación que había del Cabildo de la ciudad desde el siglo XIV. El siguiente, el Archivo Diocesano de Jaén, es decir, la Iglesia. Aquí tiene que ver esto con la arqueología muchísimo. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya desde el siglo XVI tiene un sistema de subsistencia y de financiación que le venía dado por los bienes raíces. Entonces, había organizado desde el siglo XVI ya todo un sistema burocrático y administrativo pues, para gestionar y canalizar todo lo que le entraba, bien de capellanía, bien de donaciones, bien de obras pías. Entonces, todo eso se hacía a través de la diócesis. Y dentro de la diócesis había una figura que se llamaba el visitador, que era muy importante. ¿Por qué? Porque eran como funcionarios de la iglesia que iban a diferentes sitios y levantaban actas súper detalladas de lo que veían. Entonces, desde el punto de vista arqueológico también podíamos sacar información porque sabíamos que en Linares, de la existencia constatada de propiedades eclesiásticas en todo el término municipal y bueno, pues podíamos ver las características de su evolución. Y luego el Archivo Histórico Provincial de Jaén, ¿por qué ahí? Pues porque ahí están los fondos de la Subdirección General de Minas y lo que nos interesaba son las concesiones mineras. ¿Por qué las concesiones mineras? Porque tienen una gran cantidad de elementos cartográficos, de planimetría y sobre todo las actas de demarcación. Ya, no sé si sabéis, bueno, seguramente muchos de los que estáis aquí sabéis más que yo, respecto a las minas, pero primero se demarcaban y eso no implicaba que se explotaran. Entonces, hay actas de demarcación sin fin en este archivo. ¿Y qué ocurría? Que ¿cómo se demarcaba? Se demarcaban o los demarcadores territoriales se hacían con hitos, es decir, pues el cortijo tal, la venta tal, el hito de amorjonamiento tal, y todo eso se le llaman elementos menores y esos elementos menores solo tenemos referencia y constancia de ellos en este tipo de documentación. Bueno, otro archivo, ya para quitar el rizo porque ya nos volvimos locos, al final aquí echamos un montón de meses, pues fue el archivo de la Real Chancillería de Granada, la sección de nobleza del Archivo Histórico Nacional y la biblioteca de la Real Academia de la Historia. En total, resumiendo, de todo lo que encontramos en la referencia de Linares, las que nos valían porque nos podían arrojar información arqueológica eran 76 referencias bibliográficas, 132 referencias documentales y 202 referencias cartográficas. Todas esas referencias arrojaban información que tenían una cronología que iba desde la Edad Media moderna hasta la Edad Contemporánea y un arco cronológico desde el año 1314 hasta 1935. O sea, a través del documento se puede sacar muchísima información arqueológica. Bueno, esto es un ejemplo de la documentación que sacamos. Por ejemplo, este plano de Signasurado, que está muy conocido por todo el mundo, pero el original, estas fotografías del original del año 1639. ¿Qué más? El catastro de Ensenada, fundamental. Este del siglo XVIII, desde el nuestro, el tomo 1, que está, uno de los tomos, que está en el Archivo Histórico Municipal. O por ejemplo este croquis, que es del siglo XIX, que todo el mundo piensa que es mucho más antiguo, pero no. ¿Vale? Que también del Archivo Histórico Municipal. Bueno, una vez que teníamos toda la recopilación de información, pasamos a hacer el inventario, la revisión o una actualización del inventario de SIFA. ¿Eso qué es? Bueno, pues todos los yacimientos arqueológicos que se conocían que ya había en el ámbito rural en el término municipal. ¿Eso dónde está? Pues eso está en una base de datos que tiene la Junta de Andalucía que se llama Sistema de Información de Patrimonio Histórico Andaluz. Entonces, en esa base de datos constaban 64 sitios iniciales. ¿Qué se hizo? Con un reconocimiento intensivo de todos esos sitios que teníamos
forma casual otros 19 sitios más. Y eso que solamente íbamos a los sitios exactamente, ¿no? Es decir, que no íbamos prospectando todo o marcando zonas para prospectar, sino que íbamos a los sitios que estaban recogidos. Y en el camino pues iba encontrando alguno más. Y luego la mayoría de las ocasiones pues se tuvo que redefinir la delimitación de estos sitios arqueológicos y 17 de estas entidades arqueológicas se propusieron de baja. Se propusieron de baja no porque desaparecieran, sino porque pertenecían a una entidad arqueológica mayor, entonces pues se reajustó para que no hubiera tantos sitios que en realidad eran el mismo. En total, 81 sitios arqueológicos, no sé muy bien, pero bueno, este sería el listado de sitios arqueológicos que hay en todo el término municipal y en el ámbito rural. No sé si desde que se hizo la carta hasta ahora se ha incorporado alguno más, probablemente sí. Este sería una tabla de 81 sitios revisados, 62 entidades arqueológicas estaban en SIFA, 19 fueron propuestas de alta, 19 propuestas de baja, 36 se vieron modificadas en su delimitación y en otros aspectos, y 9 estaban tal cual, 9 estaban bien hechas, estaban bien delimitadas, bien descritas, 9 de todo lo que teníamos. Bueno, esto es un poco más de lo mismo para que os hagáis una idea, la entidad que conserva su delimitación, las que hubo que cambiar la delimitación y las que se dieron de baja. Una vez que ya se había revisado el sitio, se había hecho el polígono nuevo, se había planificado bien, se había hecho una descripción histórica de cada uno de los sitios arqueológicos, se procedió a darle un grado de protección, desde un grado 1 hasta un grado 4. ¿Eso qué quiere decir? Porque había sitios que si se consideraban de grado 1 tenían un nivel superior de protección porque tenían una característica que tenían un buen estado de conservación, porque tenían un potencial arqueológico muy alto y la información que nos podían dar era relevante tanto a nivel local como autonómico. Pues, un ejemplo, grado 1 es Castro, porque tiene potencial arqueológico, un gran potencial y además la información que nos aporta pues, es relevante no solamente a nivel local. Un grado 2, que sería un nivel elevado de protección, englobando aquellos yacimientos o zonas de los mismos considerados de alto interés arqueológico por su relevancia y singularidad histórica a nivel local. ¿Vale? Pues puede ser un yacimiento que tenga que ver con las explotaciones mineras. Un filón del cobre, por ejemplo, pues tiene un interés a nivel local. Puede tener un interés mayor, pero en principio local. Luego un grado 3 que sería un nivel medio y un grado 4 que sería un nivel bajo de protección, englobando aquellos ámbitos donde existen ciertos indicios que apuntan hacia la posible existencia de patrimonio arqueológico. Hay algo de indicios, pero no se sabe. Bueno, de todo esto claro, se generó una planimetría resultante y aquí, por ejemplo, que no sé si se ve muy bien, voy a intentar abrirlo. A ver si me deja abrirlo. Pero claro, ahora no tengo dónde verlo porque no me sale la barra. Ah, qué mal. Bueno, quería ponerlo más grande, esa era la idea, pero no puedo. Bueno, aquí estarían todos los yacimientos revisados, esas marquitas puntillos blancos equivalen a cada uno de los yacimientos. Aquí estarían los yacimientos, pero aquí por ejemplo no estarían bien delimitados todavía, pero se incorporaría la nueva delimitación del sitio de Castro, del conjunto arqueológico. En este otro plano que se visualice regular, tenemos ya los yacimientos bien delimitados y planificados según los grados. Por ejemplo, en toda esta zona, si me deja el cursor, bueno, en toda esta zona que tendría que ver con el conjunto arqueológico, pues todos los yacimientos que están dentro del conjunto arqueológico, que los conocemos, que están descritos, tendrían un grado, ¿vale? De protección, casi todo es el grado máximo, el grado 1. En el Piélago, que es un sitio conocido, ¿no? Lo tenemos aquí, pues en el Piélago, el grado 1 que está marcado en rojo, sería el puente en sí, ¿vale? Luego todo lo que es alrededor del puente, pues ya iría desde un grado 2 hasta un grado 4. Bueno, ¿todo esto para qué sirve? Pues sirve, ahora lo veremos. Bueno, este plano también es muy significativo, lo he traído un poco para que vierais la magnitud del conjunto arqueológico, abarcar 3 términos municipales, y yo no sé ni cómo nos dejaron esta delimitación. Yo creo que es el conjunto arqueológico más grande de España, de los más grandes, no tengo ni idea. Creo que sí, está por ahí, ¿no? No sabe. Bueno, es bastante grande. ¿Para qué sirve eso? Eso que he dicho de las planificaciones. Bueno, pues se le da
daba al plan general de ordenación urbana una herramienta pues para cada vez que se hiciera una intervención en el ámbito rural, como por ejemplo, pues vender nuevas condiciones de riego o adaptar parcelas para otro tipo de cultivo que a lo mejor necesitaba un arado subsolador. Pues todos esos condicionantes que se pueden dar en el campo están recogidos aquí, en esta tabla, y los usos que están permitidos y no permitidos según el grado de protección que tenga el yacimiento. Por ejemplo, había uno, el arado subsolador, pues no estaría permitido, sería uso no permitido en los 4 grados. La implantación de nuevos sistemas de riego, abastecimiento, captación de agua o desagüe, en el grado A no estaría permitido, pero en el resto estaría sujeto a autorización. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le va a dejar a la gente meter en sus parcelas riegos nuevos, eso sí, pero claro, si tiene un yacimiento, pues estaría sujeto a la intervención arqueológica, previa autorización. Entonces, el ayuntamiento con este documento lo único que tiene que hacer, cada vez que se le presente una casuística así, es coger la tabla, ver dónde está, contratar con planimetría y poner la cautela a seguir. Bueno, eso sería respecto a la revisión. Esa es la finalidad dentro de la carta, ¿vale? Delimitarlos bien, poner un grado de protección, decir lo que hay que hacer en cada uno de los casuísticas. Y ya por último, el inventario de bienes inmuebles. Esto que he comentado antes, que en Lebrija nos dimos cuenta que era bastante potente, y aquí en Linares pues quisimos meterlos también, ¿no? Elaborar un inventario de inmuebles, arquitectura y elementos singulares que tuvieran un carácter arqueológico. En principio, elaboramos una lista preliminar de 26 arquitecturas que estaban propuestas para revisarlas y para hacer un estudio. Aquí ahí teníamos ya mucha documentación histórica por todo el volcado que habíamos hecho de los archivos. Y esa primera lista de catálogo se iba siguiendo pues, los sitios que ya se conocían en base a los yacimientos arqueológicos, por ejemplo, yacimiento cortijo de tal. Pues sabíamos que había una arquitectura agropecuaria ahí, la metíamos para ir a visitarla. Si esa arquitectura agropecuaria estaba cerca del yacimiento arqueológico, probablemente tuviera dentro de su arquitectura integrados elementos que tenían que ver con el yacimiento. Y también base a la toponimia. La toponimia nos da también muchas pistas, muchas veces. Bueno, el resultado de esto es que de toda la arquitectura que vimos, de 26 pasamos a 56, si no recuerdo mal. Y nos dimos cuenta que había tanta variedad que había que hacer una selección, una tipología. Salieron 8 tipos, que son arquitectura agropecuaria, arquitectura civil, arquitectura del agua, arquitectura religiosa, militar, complejo hidráulico, que tenemos unos pocos, arquitectura de asentamientos rurales o aldeas y arquitectura industrial. De todos estos tipos de arquitectura con características o susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, teníamos el término municipal. Las mayores, como no, la arquitectura agropecuaria, haciendas, cortijos y lagares. También hay que tener en cuenta que en esta época la Junta de Andalucía empezó a publicar unos volúmenes que se llaman así, haciendas, cortijos y lagares. Por aquel entonces solamente tenía hecha la provincia de Sevilla y Cádiz, ya está hecha la de Jaén. Ahí se recoge toda la arquitectura vernácula, toda la arquitectura de ámbito rural, todos los cortijos, haciendas y también. Y bueno, se recoge también si tiene aspecto arqueológico. Entonces, aquí lo que más teníamos, por supuesto, haciendas, cortijos y lagares. La arquitectura, los complejos hidráulicos nos sorprendió. El acuífero de Linares es tan grande que ha dado a lo largo de la historia la construcción de muchísimas arquitecturas que están vinculadas al agua y que en muchos casos siguen funcionando. Eso es lo increíble, que siguen funcionando y a lo mejor son arquitecturas del siglo XII o XIII y están ahí. ¿Qué más? Según los grupos, la tipología que hicimos, pues teníamos, por ejemplo, arquitectura agropecuaria de 16 cortijos, 3 molinos de aceite, una hacienda y 3 molinos de cereal. De la arquitectura del agua, 9 complejos hidráulicos, 5 fuentes, una mina no una mina de mineral, sino una mina de agua. Una mina, una noria, una alberca y 2 pozos. Ermitas nos quedan una, que es la ermita de San Bartolomé, 3 arquitecturas militares, 3 castillos, de Santa Eufemia, el de Castro de la Marena y el de Tobarruela. La arquitectura civil, 8 puentes. Si nos damos un paseo por los arroyos que tenemos, descubriremos que hay un montón de puentes, además fechados, porque
porque los albañiles del siglo XIX ponían los Fizo, Rafael de no sé qué, en 1812. Bien, muy curioso. Y se conservan muchos puentes de este tipo, mucha arquitectura civil. La arquitectura industrial, una fábrica, la del Piélago, y un caserío que sería el caserío de Náquer, un asentamiento o asentamiento rural o caserío de Náquer. Bueno, en total, como ya hemos dicho, 56 inmuebles revisados, 36 propuestas para protección arqueológica. De toda esa arquitectura, las que tenían potencial arqueológico, bien porque en la actualidad eran pertenencia de arquitecturas anteriores, de época medieval, pues 36 no salieron al final. Y, por ejemplo, este no sé si lo reconocéis, Náquer, que es un caserío que todavía hay gente allí. Lo que más sorprende es el tema de la captación del agua, cuántas fuentes tiene. Os he traído un ejemplo, una foto de una nada más, pero es increíble. Además, repitiendo la misma tipología constructiva que vemos en todo el término municipal. Esto se podría hacer un estudio, yo lo lanzo, porque probablemente la datamos como medievales, de época moderna, pero probablemente tenga una experiencia anterior. Luego está la portada del caserío principal, el que si conocéis Náquer, pues tiene como un cortijo principal y luego tiene todo un sistema de caseríos que están alrededor de casas que están alrededor del cortijo, ¿no? Luego esto es Fontana de Ferrer, no sé si se ve muy bien, con la luz no se ve. Pues bueno, esto es otro ejemplo, esto está cerca de Castro, está metido dentro de la delimitación de Castro, pues una arquitectura rural, muy antigua también, que data del siglo XIX, pero que está hecha entera con elementos reutilizados de yacimiento. Por ejemplo, esto es un pilar que tiene dentro la estructura, que tiene parte de una inscripción romana. Había mucho, la verdad. Ahí también hay la mina de agua, está ahí, en el Fontana de Ferrer. El Cortijo Valenzuela, el Cortijo, si lo conocéis, pues también es un ejemplo de arquitectura agropecuaria impresionante dentro del término municipal. También con elementos reutilizados, que de Tobaruela probablemente, porque son los mismos dueños, y de Castro, que están muy cerca. Luego la ermita de San Bartolomé, que nos queda esto, pero la ermita de San Bartolomé tiene un potencial arqueológico muy grande. ¿Por qué? Porque dos de las esquinas, aquí está el ejemplo en una de las fotos, dos de las esquinas de la ermita de San Bartolomé son dos torres de época romana. Eso si se excava, pues ya veríamos lo que había allí en ese cerro antes de la ermita. Normalmente, a partir del siglo XVII, es muy típico construcciones que son de origen pagano, pues ya sabéis, con el tema de lo diré si me sale la palabra, bueno, de los cronicones y demás, de cristianizar los espacios paganos, hacerlos, pues, probablemente aquí había una construcción antigua y se hace la ermita. El molino de Cardona, que tenemos referencia desde el siglo XVI del molino de Cardona. Podemos saber todos los molineros que ha tenido el molino de Cardona hasta la primera mitad del siglo XX que tuvo un funcionamiento. Hasta el año 50 y algo tuvo molinero. Y las estructuras se han ido conservando, la misma estructura del 16 y 17 han estado hasta el siglo XX. Bueno, norias de sangre, tenemos muchísimas norias de sangre. Todo lo que tiene que ver también con toda el agua subterránea que tenemos en Linares. Entonces, esta, por ejemplo, el Cortijo de la Escala, que estaría dentro de la delimitación del conjunto arqueológico, y esta es de las piedras, que lo que es toda la parte industrial de la noria y demás lo tienen muy mal conservado, pero luego lo que es el pozo en sí está bastante bien. Todas estas norias habría que investigarlas también porque probablemente tienen un origen no sean del 19, sean anteriores. Fuentes, también tenemos un montón, la fuente de la Ñoreta, he traído esta porque esta la conoce casi todo el mundo, pero esta tipología de fuente que en realidad, esta tiene un espacio donde se vomita el agua, pero otras veces no lo tiene, son pozos, simplemente se le hacen estas cubiertas pues, para evitar, eso estarían tapadas porque caigan animales, que se ensucie el agua, y fuentes como de la tipología de la Ñoreta, que la datamos del siglo XVII y XVIII, hay muchas. Y luego, por ejemplo, en Fuente de la Higuera, pues aquí también hay un complejo hidráulico, esto forma parte de un complejo hidráulico que es bastante interesante, porque todas estas piscinas de captación de agua, no son piscinas, albercas, están hechas con un buscamientillo.
Entonces, son construcciones romanas que tienen que ver con la captación del agua y que están reutilizándose hasta el día de hoy, porque esto se sigue utilizando. En muchos casos están reventadas porque le meten los riegos, las rompen, pero bueno, están conservados, es lo importante. Y yo creo que ya con esto he terminado. Espero que os haya servido un poco para ilustrar todo el patrimonio que tiene el término municipal. Y nada, dar las gracias otra vez. Espero que os haya gustado. Un documento un poco técnico, pero muy interesante. Sí, es muy interesante, sobre todo porque es una herramienta para que, si estuviera en funcionamiento, pues no se perdiera mucho patrimonio. Entonces, aquí tenemos, voy a decir, vale, gracias. Sí, que no tenemos arraigo, será por el tipo de población que tenemos, mucha gente que ha venido pues, de otros sitios por las profesiones mineras. Entonces, si no tiene arraigo con el sitio ni vínculo con el sitio, no lo conserva. VDMZ se conserva también porque tiene familias que están ahí desde la Edad Media y tienen arraigo y apego a su sitio. En el caso de Linares yo creo que viene por ahí. Entonces, no valoramos lo que tenemos. Mismo el 19 lo desdeñamos. Ahora estamos haciendo obras por las calles y a mí me da la pena ver los adoquines por ahí tirados, reventados. No sé. Sí. Pero vamos a ver, el hecho de hacer una carta arqueológica, de exponer lo que tú has puesto aquí, que tú también tendrías conocimiento, las autoridades con competencias en patrimonio, ya es un óbice para poner en marcha elementos de protección. Claro, entonces, claro, el problema no está solamente en que la gente, a las personas que son propietarios de estos espacios, porque lo han sido en su momento y que de momento, por cambio de procesos productivos, por ejemplo en el caso del agua, en el caso de los cortijos, pues que abandonan determinadas infraestructuras hidráulicas, en el caso, o determinadas infraestructuras que han tenido utilización antes y que por procesos productivos de modernización la abandonan. Pero también tiene que haber una respuesta por parte de las administraciones para que ese patrimonio se pueda conservar máxime teniendo ya conocimiento del mismo, porque estas cartas arqueológicas y toda la documentación que se elabora del patrimonio, obviamente tiene una repercusión a nivel administrativo. Y entonces aquí también hay una carencia, no solamente de las personas propietarias, que ya digo, han podido estar relacionadas con estos bienes, sino que hay una carencia administrativa por parte de las diversas administraciones, desde el nivel local hasta el nivel autonómico o incluso nacional, que hay un descuido muy importante en ese sentido. Y yo también quisiera preguntarte, yo estoy viendo ahí la fuente de Añoreta. Bueno, ya la fuente de Añoreta no está así, ni mucho menos, ya es que prácticamente no existe. Es que prácticamente ya no existe. O sea, claro, San Bartolomé, San Bartolomé, por ejemplo, yo hace 2 o 3 años que no voy por allí. La última vez que estuve ya, yo creo que estaba incluso peor que la foto que tú has sacado ahí. Entonces, yo quería preguntarte también, ¿cómo valorarías tú precisamente en qué nivel de conservación se encuentran todos estos elementos cuando tú lo hiciste este trabajo y visitaste esta zona? Bueno, mira, la arquitectura, te voy a contestar un poquito también lo de antes. La arquitectura rural se conserva bastante bien gracias a la propiedad. Es decir, la gente que vive en el campo conserva sus caseríos, sus casas, viven allí. Entonces, eso se ha conservado y se mantiene gracias a la adaptación individual, ¿no? Al propietario, por la parte privada, ¿no? Entonces, toda la arquitectura del agua, igual si siguen utilizándolo, no es normal. Si tú tienes un acuífero subterráneo en tu tierra, lo sigues utilizando y toda esta estructura, a excepción de los honores de sangre, porque ya no necesitamos un animal para extraer el agua, que eso ya es lógico que se abandone, pues casi todo se conserva bastante bien. Respecto a lo que tú has dicho de la administración, claro, este documento es un documento que lo encarga la administración local. La administración local debería estar poniéndolo en funcionamiento. También está entregado en la administración autonómica. Entonces, ahí sí hay constancia. Todos los yacimientos, se habéis fijado, los listados que he puesto ahí, los 86 están de alta en SIFA. Entonces, tiene su código, todo el que se puede consultar y está caracterizado. Pero claro, si no le ponemos yo puedo hacer la documentación técnica, ya no es pasa como, claro,
en todos los elementos de del interés cultural de la minería o del propio binario. Entonces, nosotros en Castelluna, en la sección cultural Castelluna, también elaboramos. Es decir, que al final esto es muy interesante, conocer la historia, poder tratar toda su cronología, perfecto. Pero a la hora de la conservación, realmente las administraciones no apuestan nada por esa conservación real, digo. Esa es la asignatura, ¿no? Pues sí. Pendiente. Por lo menos Claro. encargamos Esa es la asignatura pendiente, ¿no? Ahí tenemos los datos finales, o sea, que- Ya, esa es otra historia. Esa es otra historia. Hay, si no nadie mira, hay una serie de fotografías que has puesto. Lo del cortijo de Nácar es muy interesante y yo recuerdo hace bastantes años que Jorge Andújar tiene un libro que es muy interesante que se leyera por el contenido que tiene ese cortijo y históricamente las situaciones que se han planteado. Y luego hay una cuestión que ha dicho que acierta. Yo soy de Linares, me crié aquí, he trabajado fuera, en Madrid, Granada, Córdoba, por motivos de sitio que he trabajado. Pero lo que sí es verdad que no solamente nosotros los que hemos nacido y vivido aquí, el apego que se tiene a los elementos estos que ahí has desarrollado, que tú has explicado, no se tiene apenas con nadie. Hay un sitio donde yo pasaba mucho andando cuando era niño, que iba, allí tenía mi padre un asta en un terreno, donde allí pasábamos por la fundición de la tortilla. El deterioro que ha sufrido eso, ya muchas veces voy a verlo porque me acuerdo cuando, yo creo que soy Lorenzo, que los que sois de historia, me rectificáis. Yo me acuerdo que venía desde la carretera de Baño una vagoneta por uno ese que iban a parar allí, no se llamaba aquella vagoneta, no sé cómo se llamaría. Claro, de eso no ha quedado nada. Yo me acuerdo de una vez que también iba andando con otras personas en otro sitio que llegaron unos agentes que estaban robando, pero robando bien robado, en un lavadero, yo no recuerdo el nombre del lavadero, pero ya más para allá de la excursión que hiciste, eso. Bueno, él lo sabe también, Cristóbal. Y venía un guardia civil de Proyecto Rayanes y puso la denuncia, pero allí estaban aquellas, entonces son situaciones que no las entienden, porque el deterioro que iba a sufrir ese lavadero es que eso en cualquier otro lugar, vosotros que sois de historia conocéis mejor que yo esas cuestiones, y te quedas asombrado del deterioro que sufre la cosa, la dejadez que hay yo no sé en otros lugares, pero de lo que yo conozco de la provincia de Jaén, que es lo que más conozco, porque yo vivo en Granada, pero allí va bien, algunos de los pueblos sí que están más cuestionados y eso, pero la provincia de Jaén es lamentable, aquí no ha habido una dejadez por parte, me da igual, el signo político del que haya gobierno. Es que no se han preocupado nunca, de nada es nada. Aquí el deterioro que se sufre. Bueno, yo he tenido debates así personales con algunos que tenían más poder que yo no tenía poder ninguno, que, bueno, de casco antiguo, que se lo querían cargar. Mira, hasta una anécdota que yo lo que tú has mencionado de la casa del Torreón de la calle Ramón, yo me crié en el casco antiguo, al frente del molino serrano, que allí había un molino, pero era antiquísimo, aquello, hasta la piedra que había allí, antigua, se ha desaparecido todo. Ese es el interés que tenemos, pues ya nosotros, bueno, algunos sí, pero yo me acuerdo, por ejemplo, el molino allí que había. En el casco antiguo. Sí, había un En el restaurante. convento que hay enfrente de Colegio Europa. Sí. Ahí hay un molino. Ahí hay un molino. Bueno, pues para que se mantuviera la casa del Torreón, dándole vueltas yo solo, porque muchas veces mejor no contar nada, y ahora os voy a contar porque ya está arreglado. Donde está la casa de la juventud, pues yo vería el deterioro que te eso, por detrás vivía una hermana mía. Y entonces se me ocurrió la idea de irme, de eso que venden en algunos sitios que te pone, se vende la casa. Y cogí, puse el cartel ese, se vende, y Abel, que tiene mejor caligrafía y tenía él más abajo, allí las 7 esquinas, tenía ese de dibujar y todo aquello, su estudio. Y entonces le dije, ¿por qué no pone aquí el número de teléfono del Ayuntamiento de Linares? Y cogió y lo puso. Entonces lo puso él, eso era la tarde-noche, como a esta hora de hoy, que estaba yo con él en el estudio,
Al día siguiente llamo yo por teléfono a 2 o 3 periodistas y digo, oye, voy andando por aquí, por la calle Los Álamos, y me encuentro que hay un cartel en la Casa del Torreón que pone que se vende. Y pone el teléfono al ayuntamiento. Coño, lo sacaron en la prensa. Lo sacó la prensa. Y ese fue el hecho de que ya Daniel Campos, andábamos con uno que yo creo que se preocuparía un poco, Daniel Campos, dice, pues esto hay que darle solución. Bueno, y esa es la causa de costar grado. Si no, la Casa del Torreón, que es antigua, que es muy conocida y apreciada allí por toda la gente que vivimos allí, se hubiera desaparecido, se hubiera caído. Es lamentable, Se ¿no? va a caer igualmente y voy a explicar por qué. Porque la Casa del Torreón, luego lo que hacemos lo hacemos también regular. La Casa del Torreón no es la Casa de la Juventud, lo que hay ahora arreglado y restaurado. De la torre hacia la... Si nos ponemos frente a la fachada, de la torre hacia la izquierda, eso no es la Casa del Torreón. La Casa del Torreón es desde la torre hacia la derecha, el otro inmueble que hay ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que antiguamente, sobre todo a partir del siglo XIX, pues era muy usual en las familias, 18, 19, pues cuando tenían más de un hijo, la herencia se repartía, el inmueble se partía, ¿vale? Entonces, en una de esas herencias que tuvo la casa, el torreón, el torreón y la parte izquierda, ese inmueble se le dio a uno de los hijos del propietario de esa casa, y la otra parte a otro hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya esa casa se ha ido heredando y vendiendo como 2 parcelas diferentes, sí, cuando son una. ¿Qué se ha hecho en la intervención? Que eso se dio en la intervención arqueológica y se sacó la casa tal cual como era original. Pues que se ha rehabilitado una parte que es el torreón y la otra zona, que se ha hecho un vaciado de no sé cuántos metros porque tiene un centro de escenográfico o algo de eso en el sótano, y la otra parte de la casa, que la casa funciona como un ente único, sigue tal cual como una casa del siglo XVI. ¿Qué va a pasar? Pues que poco a poco la casa que nos ha tocado se va a ir cayendo y la otra ya ha desaparecido. Entonces, la casa del Torreón nos queda la fachada. Espera, respecto a eso que tú estás comentando, efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando yo era presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural Castruna, una de las cuestiones que le planteamos al entonces alcalde de la ciudad, Juan Fernández, fue precisamente lo que tú acabas de comentar. Es decir, nosotros desde la Asociación Castruna proponíamos no solamente que se recuperara la Casa del Torreón en el fragmento de casa que se ha recuperado, sino que se hiciera de forma integral hasta la esquina, incluso proponiéndole a los propietarios la compra y que la rehabilitación fuese integral de todo el edificio. Y en su momento el ayuntamiento, ya te digo, nosotros hicimos trasladar eso, desde la Asociación Castruna trasladamos eso al ayuntamiento. No sé si te responderían a ti, a mí no me respondieron. Esa casa, O sea, la lengua de la fachada, decimos, qué bonita la torre de la fachada, claro, que además, otra cosa que se hizo mal en la rehabilitación fue que se picó toda la fachada cuando aquí tenemos una técnica constructiva de lucido de fachada que se llama llaveado en blanco y que es técnico de la zona de Castilla-La Mancha, de Jaén, que es que se hace un aparejo irregular en la fachada y entonces para darle homogeneidad pues se le hace un llaveado en blanco que te hace un efecto óptico, ¿no? Cuando lo ves de lejos pues parece que tiene sillares más o menos regulares. Entonces se picó toda la fachada, que se dijo que no se picara, se le echó el tinte este que se le ha echado, que se ha puesto de color rojo, y luego cuando vemos la casa no estamos viendo la casa realmente, porque es del torreón hacia la derecha, esa es la casa del torreón, no es del torreón hacia la puerta de entrada y demás, que eso es un añadido posterior. Entonces, yo desde mi punto de vista no hemos quedado sin casa del torreón. Somos chapuceros. El torreón del castillo de Linares, ¿qué área de interés arqueológico que no sea exactamente el torreón antiguo? Porque una visita que hicimos con Castillo Armentero, que era la primera vez que entraba, pues nada más que entrar en el patio de la calle Los Álamos, se veía perfectamente por la diferencia del terreno de que ahí había un lienzo de muralla. Claro, eso es propiedad particular, se mete también en el Colegio de las Esclavas. Esa parte, aunque sea de propiedad particular, ¿está comprendida también en el área de influencia arqueológica del Torreón o no? ¿El presidente de la Casa Arqueológica? Sí, pero eso lo hizo.
eso de esa zonificación se la hizo Dani Campos cuando entró en el ayuntamiento. Y Sí, una pero eso es zonificación. aparte. es una cosa Ya, no me refiero a una carta, me refiero a una zonificación que hizo él. Bueno, que hizo él. ¿Puedo contestar? Porque es... Nada, que eso que. Eso aparte de una zonificación que se hizo, que hubo un tiempo que se hacían intervenciones arqueológicas cuando había ahora el casco antiguo, pero luego ya se paró, ya se puede hacer otra vez lo que sea, sótano y demás, que no hay intervenciones arqueológicas. Y entonces quedó pendiente para el pregón nuevo hacer una delimitación, un plan especial del conjunto histórico, que eso está sin hacer. Y luego, respecto a lo que tú me preguntas del castillo, ¿cuál es la delimitación del castillo? Eso no se sabe, habría que hacer una investigación. ¿Qué dicen las fuentes históricas? Pues lo que tenemos en las fuentes es la historia del castillo, quién era la administradora del castillo, desde el siglo XV. Tenemos fuentes del Archivo Histórico Municipal que hablan como a partir del siglo probablemente XVII, XVIII, cuando ya pierde ese carácter defensivo, carácter más bien económico, administrativo, que pienso yo que tiene el castillo de Linares más que defensivo, pues las casas de la villa se van adosando a la muralla, ¿vale? Entonces ya tenemos que en el siglo XVIII ya la villa se ha comido o ha engullido todo lo que es las torres y los lienzos de muralla, ¿vale? Y luego tenemos la noticia del siglo XIX, en 1860 y algo creo que ya definitivamente se decide que se demole. Sí, pero yo me refiero a lo que ahora está, que se puede hacer una excavación arqueológica, Lo que ahora es está- que se ve por la simple topografía del terreno que el castillo tenía, no sé ahora mismo, una X torreón en la esquina y ahí se ve un pliego de muralla. Se puede, aunque sea es propiedad privada y claro, la gente no va a decir que pierda, pero por lo menos hacer una carta arqueológica. Ahí, para- en el Colegio de la Esclava, cuando hace unos años, hicieron una Marina, cosa transparente. claro, en el salón de actos, pues, perdón. En el salón de actos que había en el colegio, y pues hicieron obra y claro, le salió todo el castillo. Esa parte del salón de actos hace medianería con la casa de la calle Federico Ramírez. Ahí que se vio que el salón de actos, la parte del colegio, es la parte externa del castillo. Es decir, el lienzo de muralla que se conserva hacia la calle Federico Ramírez, el interior del castillo, y luego ahí teníamos una barbacana, es decir, doble lienzo de muralla y un foso. Esa intervención arqueológica no la hice yo, la hizo, ¿cómo se llama? José Antonio Warner y Warner. otro Entonces, chaval. yo tuve la suerte de verla, porque normalmente cuando hacemos patrones, pues vamos a verla, y era efectivamente el foso. El foso siempre un elemento hacia el exterior. Pero ¿qué ocurre? Hay una fuente que dice que, el Galán dice que era una fortaleza con ciudadela, es decir, el castillo y un recinto amurallado. Y es muy probable que fuera así. ¿Por qué? Porque la torre de la iglesia de Santa María es una de las torres probablemente del castillo reutilizada, porque el primer tramo es una torre defensiva de planta circular, con saetera y demás, con todos los elementos arquitectónicos que tiene una arquitectura militar, y luego ya tiene un alzado que se decrece, que además hay constancia en fuentes escritas con la obra de Van der Vila, o sea, se sabe hasta el año en que se recreció y cómo se hizo. Entonces, probablemente la torre de la iglesia de Santa María esté dentro de esa ciudadela, de ese recinto amurallado. ¿Por dónde iba el trazado? No lo sé. Yo creo que bajaba por la calle Alonso Pove, seguramente. Pero claro, es que el casco antiguo lo tenemos tan desvirtuado que ¿cómo interpretas tú eso? No lo sé. Habría que hacer un estudio ahí. Eso es lo único que te puedo decir del castillo. Luego, bueno, sí. No, pero ya termina. Hace poco tuvimos una visita guiada porque vinieron unos familiares de Federico Ramírez y tuvimos una visita guiada allí al castillo, al Torreón. Y desde el Torreón tuve la suerte de subir y me fijé en las excavaciones que hicieron en el colegio La Esclava. Y la verdad que es lamentable porque allí es que no sé, te da un poco de cosa porque yo hice fotos, me asomé, hice fotos, tengo fotos en casa y te da como mucha pena que es que se están perdiendo. Un ejemplo de Están perdiendo, ¿no? de una mala gestión del patrimonio arqueológico. ¿Por qué? No sé. Porque si hay una torre, desde la administración
a la propiedad, se tiene que informar que es muy probable que en las obras que se quieren acometer le vayan a salir restos arqueológicos, además de primera categoría, de grado 1, porque todos los castillos en España son BIC. Entonces, lo primero que se le tenía que haber hecho a la propiedad es informarle. Y ya la propiedad hubiera determinado si seguía para adelante con su obra o no. Entonces, eso es un ejemplo de mala gestión administrativa. La culpa no la tenía la propiedad que acababa ahí. Sí, porque Eso lo sabemos todo el mundo, lo Ya. sabemos, lo saben Claro. ellos. O sea, Entonces, joder, no se que acaba la- y se que deteriora. Ahora se ha que la acabado propiedad y ¿qué hace privada con no eso? sabía, Sí lo saben, por eso. la propiedad no Lo sabía. que pasa, lo de la esclava, No, lo de la esclava, magnitud, y después Bauti, de- la magnitud de lo que ahí había se sabía, eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni Si tú nadie. tienes una nómina de Yo creo que Eso no lo sabe se nadie. sabió hasta que excavaron. Si tú tienes una nómina del castillo justo en medio de tu propiedad, ¿qué tiene alrededor? Pues lo que tienes que tener es, primero, buen asesoramiento, que te Pero llegue bueno, pero- un arquitecto y te diga, no pero hagas por esa sentido obra común, porque te va a pasar Hombre, esto. Claro, es Y que... entonces Uno de los capítulos modificar, fracasos, tonto. modificar el proyecto arquitectónico, ¿comprendes? Al final, ¿qué pasa? Que tenemos parte del castillo que se está echando a perder porque eso, Y que hay que hacer, no conservarlo. El que tiene la propiedad de un BIC, lo sabes por ley, tú sabes por ley que lo tiene que mantener y cuidar. Y de hecho, y tú lo sabes, que si se quisiera apretar un poquito las tuercas, tienen la obligación de una vez, de un día al mes, de que sea público y que se pueda Bueno, ver. yo te puedo decir a ti que tú puedes ver los restos. La Puedes prueba ver de la torre, el colegio, vamos, Hombre, yo yo podré ver los muchas veces, restos, Ángel. Espérate, he ido un montón de veces, voy con gente, yo no tengo problema. Tú quieres ver el castillo, la torre, eso te lo van a enseñar, ahí no hay problema. No una vez al mes, todas las veces que quieras. Yo, No lo los sé. restos de las esclavas a mí no me dejaron, ¿eh? Marina va a hablar por alusiones, ¿verdad, Marina? En la esclava, los restos de la esclava, yo a mí no me dejaron. Desde el colegio se hicieron casi Marina, siempre pagado Estoy escuchando, lo que pasa es que por mí para atrás en la tuya No esperaba esta intervención, pero desde el colegio me tocó porque yo estaba en el gobierno provincial, del orden de casi 4 proyectos diferentes pagados por arquitectos, una millonada. Y siempre el ayuntamiento dijo que no a todos los proyectos, incluso incluyendo sugerencias suyas. Y una vez incluida, otra vez no, otra vez incluida, y es que llega un momento que ya no hay nada de dinero. Es que el dinero se tiene que ir a otro sitio. Y ahora, Pero si nosotras- eso pudo durar casi 6 o 8 años cuando tocó. Yo no lo gestioné, pero estaba en el gobierno provincial. Y era continuamente el no. Claro, Eso te lo y puedo al decir final, yo porque lo ejemplo, viví. eso conservarlo Porque era no, ni idea. Porque si se incluía, en cada proyecto se incluía lo dicho anteriormente. Y se volvía a pagar otro arquitecto. Y otra vez dinero. Pero lo mejor de siempre. Y llega un momento que dice, no se lo dedicamos a educación. pero sí, pero que vamos, que eso es como cuando dicen, vamos a ver, ¿qué te digo yo? En Más Écija. dinero ya se acabó. Es como cuando dicen en Écija, voy a hacer una excavación. Y digo, porque voy a hacer un sótano. Y dice, anda, que ha aparecido un templo romano. Hombre, dice, hombre, está en Écija, está en el casco antiguo. Si lo raro es que no te encuentres nada. Entonces, lo mismo pasa, o sea, si estamos en un lugar que sabemos que hay un castillo, al 90%, No hay que acabarlo. no, al 90% sabes que si quieres, claro, que si quieres te vas a encontrar parte del castillo. Si quieres, cavarlo. Entonces después nos digo, ay Dios mío, es que yo no sabía que había un castillo allí. Hay Hombre. un proyecto buenísimo que era con un cristal, sobre el cristal, el tratamiento de las ruinas, visitas, todo eso que nos pedían, todo lo cumplía. Se utilizaba el terreno no es nuestro, el terreno es de la vecina. Sí, no tenemos un terreno. Estamos al lado del terreno. Sí, sí, La nosotros vecina que tiene el terreno. tenemos Nosotros somos los vecinos del terreno. Y se utilizaban para el salón de actos y toda una preciosidad, pero otro no, otro y no. no lo aceptamos. O sea que la intención del ayuntamiento para mí Es fue que bastante hay conocida y no quiero entrar en ese tema, pero no era muy malo. Si alguien le dice, así Sí, te va a salir, no, porque no es malo, pues ya el proyecto lo cambia. En Écija, tú lo que has dicho,
Te digo Écija porque Sí. en Écija. Pero en Écija, el que tiene una casa en el casco antiguo no le va a proponer al ayuntamiento hacer un sótano porque ya sabe que no lo tiene. Entonces, Mira, es como que si te estuviéramos usando a ella, que no es. no, porque yo tengo otra visión. Porque Es que te puedes ir a Marco. Yo he tenido estaba en la fuera de Marto, donde estaba la ciudad tardo antigua de Marto, que por eso se ha hecho mucha excavación allí. Yo recuerdo de estar en un solar y estar excavándolo y decir, ¿por qué tengo que excavar aquí? Digo, pues no has visto lo que hay en tu alrededor. Es que yo esto cuando yo quise el solar, yo quería que mi casa y yo no quería problemas de excavación, pero no lo estás viendo que lleva 8 o 10 años excavándose aquí, porque es que vas a encontrar. Y además me decía, no, y además quiero hacer un sótano para meter mis coches. Y decía, ¿y cuánto hay de cota? Pues 3 o 4 metros. Pues que tienes que excavarlo. ¿Y por qué el otro solar no lo excava? Porque le has dicho que él va a poner losa. ¿Tú quieres losa y entonces no meter el coche? Ah, no. Pues entonces, ¿qué espera? Bueno, pero ese hombre se está avisando y ahora ya es Pero- una determinación que quiera. pero- Si luego los restos se pueden quitar, porque toma la determinación que quiera. Claro, pero Gracias. o no, quiero decirte, imagínate que en vez de aparecer lo que apareció, podía ser perfectamente que fue lo que se hizo, se estudió y bien, se puede destruir, porque se hace destruir. Imagínate que te aparece el templo de Minerva. Eso es igual. Si en Córdoba tiraron el templo, Pero todo empieza por como era si se asesora Diocleciano. que la misma propiedad determina si sigue para adelante o no. Y yo creo que ahí no. Es que tú sabes que así no funciona. Y yo, vamos, lo que no se me puede decir, que no tiene mucho sentido, lo siento, en el alma, pero eso es así, que por ejemplo, que en el sitio donde está ahora mismo el colegio de las esclavas, que anda, qué fatalidad, hemos encontrado el castillo, vamos, el castillo se sabe que está allí desde hace... pagar 4 proyectos y Sí, contar con el ayuntamiento y se yo lo que digo es que si se excava, yo lo único que digo, vamos a ver, perdona, si lo que quiero decir, yo lo único que digo, que si se excava ahí, el 90% de posibilidades de que te encuentre el castillo. Claro, Pero- pero eso lo sabes tú que eres arqueólogo. Hombre, mi abuelo no era arqueólogo y lo sabía, ¿no? Ángela, mi abuelo no era arqueólogo. Perdona, mi abuelo no era arqueólogo, mi abuela no venía de Linares, mi abuela vino de otro y lo sabía, o sea, que no eran arqueólogos, hombre. Pero si no hace falta adivinarlo. Si en Córdoba para hacer el ave y el Vamos a dar una solución, ¿no? Que no sé. es que la tercera vez que intento meter en Córdoba para hacer el ave, que era en el año 1980 y algo. ¿Se sabía que estaba el palacio más grande que era Diocleciano? Bueno, pues se derribó sabiendo que ahí estaba y con todos los restos que había para hacer la estación de ave. Y no me digas que eso no sabía, que lo sabían perfectamente. Es decir, que Bueno, si aquí el caso es que igual tiene propuestas de vuelta al valor y no se las acepta tampoco. Entonces, pues entre uno y otro, pues ¿qué pasa? Que los restos están ahí al aire libre y ya sabes lo que queda allá. Eso es lo malo. Mira, hay una dejación, y además eso es que lo he visto yo en esta calle ahí de enfrente, que parece que se llama Poveda, Alberto López Poveda, la calle de enfrente, está el castillo. Bueno, pues la tercera casa a la izquierda, la primera está medio camino. Tuvo ahí una farmacia y ahí vivió uno que fue de profesor en la escuela de perito, que decían a él el libro. Pues a esa acera, la tercera o cuarta casa, ahí esa casa la hicieron nueva. Ahí en ese sótano, que yo lo vi, porque es que pasé andando y ahí tuve una bronca de la hostia con la gente. Eso de Y 17 años, le dijo mi una abuelo vez, lo señalé ahí por la calle y sacaba cada señal igual. Bueno, ahí cuando bajaron para abajo, 1,2 metros, y se descubrió un resto arqueológico de todas las casas con que se referencia al hacen castillo. mira, saben cosas. ¿Qué pasó? Pues que aquello se tapó y estaba viendo. ¿Quién lo hizo? Mira, yo no me lo pregunté, pero no voy a dar nombres. Eso me acuerdo yo. Pero de solo esa vi yo y lo casa, denuncié. cuando se Y vamos, se me ponga me parte en la boca, ¿sabes? Entre los dueños de la casa, porque como yo era rojo, pues es que era un rojo malo. Digo, coño, no jodas, ¿qué tiene que ver tú con que yo era rojo? No, pues ¿Qué ahí tiene me que acuerdo yo, tenía 17 años de pasar por cuando estaban haciendo esas casas y los sillares tirados. Decía, madre mía, aquí está Ya, desmantelando el castillo. Pues ¿qué ha pasado? Porque ahí se ha quedado. Y si os digo otra cosita, pues llegaron otra gente. Y llegaron, yo estoy viendo, pasaba por allí aquel día, me lo encuentro y dicen, no, es que lo vamos a tapar, para que no se sepa que aquí ahí está esto.
Dije, bueno, mejor, porque si no lo van a destruir, ¿verdad? Cuando derribaron la gota de leche y todo eso, en el país salió una denuncia de un vecino que por la noche, subrepticiamente, salían camiones con capiteles, con estas que desaparecieron. Y cuando se hizo la plaza del ayuntamiento, que por narices tiene que haber ahí restos, pues se cerró todo con 2 metros para que no se vea, aunque la gente hacía agujerillos, no se sabe lo que había ahí, porque enseguida se tapó. Sí, señor. Bueno, En fin, es lo que tenemos. Esa es la historia arqueológica De nuestro pueblo. de nuestro pueblo. conclusión de todo esto. De España en general, sí, que aquí es lo que hay. Que aquí es lo que hay. Vamos, yo aquí me acuerdo que esa gente que de aquí, la tercera casa, creo que andando, yo los conocía también a ellos. Ya me creo que yo me quiero aquí, conocemos todos, porque vengo yo por lo que contigo. Lo que él decía, mi padre sabía cómo estaba eso, hoy día tendría mi padre 120 años si viviera. Y él era el primero que nos lo contaba. Pues entonces no había tele y te sentaba en la mesa y te liaban a hablar. Y con la gente mayor, pues que te ponías así alrededor de ellos, cuando hacía buen tiempo, y se ponían a hablar de todo esto. Y claro, era terrible. Y cuando yo estoy viendo a eso, digo, oye, que esto sería conveniente que solequería el ayuntamiento y tal. ¿A ti qué te importa, Felipe? Y luego volví a pasar y aquello siguió cada vez a peor. Yo solo dije a quien correspondía, mi bruto caso uno, y esto de aquí me quería a mí hasta mirar. Y mi manera de insultándome esto, vamos, se quería yo que me insultaban porque me decía a mí rojo malo, porque me decían, tú eres idiota, de lo que eres. Y le está haciendo un daño a la ciudad. Porque fíjate que venga gente, por lo menos eso, que se, no lo llamáis datarlo, como se llama esa palabra, que se hagan fotografías y se vea lo que hay ahí. Pues ni eso. Yo que... Aquí, tanto que se habla de Castro, tanto que se llama Castro, tanto que todo el mundo de aquí, tanto Castro. La suerte que ha tenido Castro es que no estaba debajo de Linares. Bueno. Porque si hubiera estado debajo de Linares, al menos se quedaría Castro. Ahí se queda. Por eso el papel, hijo. Si no, y todo el mundo está con Castro, porque, perdón, que no mea, o sea, Castro, no mea, madre mía, Castro, todas las cosas que hay en Castro. No, pero eso es porque a nadie le... Entonces, los 300 años que estuvo de cantera, Yo te recuerdo que Vamos a ver, estoy Úbeda, hablando- Baeza, Baño, pero Linares. estamos confundiendo términos. Yo estoy hablando Eso de es la ahora. actualidad, yo estoy hablando de la actualidad y de la arqueología y de conservar y preservar nuestro patrimonio. Y estoy diciendo que si Castro Cuando hubiera estado- derribaron el convento de San Juan de la Penitencia, de los Eso. conventos, la ermita, aquí en Linares, que si Castro hubiera estado debajo de Linares en el siglo XX, en 1940, 1950, 1970, no, desaparece. Desaparece. Es decir, se bajan los edificios, se vacía todo. Y aquí no, a Castro de cuando en cuando aparecería un solar de alguien que se despistó y que no llegó a tiempo de cerrarlo y que se excavaría. Y entonces se diría, pues sí, aquí hubo no sé qué Castro y ya está. Pero esto sería todo, o sea, Castro, y todo el mundo echaría peste de Castro en lo que hay debajo. Todo el mundo echaría peste. El patrimonio minero, otra anécdota, eso me ocurrió en Madrid. Estaba yo una vez comiendo en Madrid con gente importante de la banca pública y había otro sentado allí, ese no lo conocía yo, era un director general de Telefónica. Y entonces llega y le dice, este es de Linares y tal, no sé cuánto. Y dice, y estoy contando una anécdota de hace 30 años. Y salta eso y me dice, pues yo voy a Linares a hacer fotografías. No sabéis el patrimonio minero que vosotros tenéis. Y yo, Sí yo se sabe. Yo sí lo sé porque mi padre era minero también, pero he ido por allí. Dice, es una lástima que no lo conservéis en condiciones. Pues venían gente, y seguirán viniendo todavía, que hacen fotografías. Pero entre nosotros, los que vivimos aquí y los otros que tienen el poder, pues va la cosa como va. Así estamos. Si es que tampoco, si es que solamente también, así hay que ver ahora mismo lo que está pasando con la arquitectura desde finales del 19 y principios del 20, que Linares fue, y que hay edificios, y había edificios maravillosos, y se tiran abajo y dice, pero Esto no es posible, ¿no? claro, porque después, y ahora después dice que quiere que vengan gente para ver, que va a ver Linares, o sea, Pues y se el están origen, yo tirando. me imagino, por todas las fuentes que hay y demás, porque es una villa bonita, la verdad. No hemos llegado a irla. Es que debajo de Linares, no hace falta que esté Castro, debajo de Linares hay una villa medieval
que tiene sus primeras notificaciones en el año 1152, si no recuerdo mal. No recuerdo mal, la primera cuando Suero Díaz, el rey Alfonso VIII le cede a Suero, Alfonso VII le cede a Suero Díaz la aldea de Linares. Tenemos el documento en el Archivo Histórico Nacional del año 1154, 1152. Ese documento lo investigué yo y publiqué yo un artículo sobre aquel documento. No hace falta que Linares tenga debajo o hubiese tenido debajo a Cástulo. Linares tiene debajo una ciudad medieval, una ciudad del siglo X, siglo XI, y que fue evolucionando en la época medieval con su respectivo castillo, en fin, ya todos los detalles que tú nos das antes y muchos más que están en los libros de historia recogidos. Quiero decir que tenía el suficiente interés como para que en cualquier y en todos los momentos en las administraciones se hubieran preocupado de conservar, de investigar, de indagar sobre ese patrimonio histórico que está en el subsuelo todavía, en muchos casos, en el subsuelo de Cástulo. Estamos hablando del ejemplo del castillo, pero puede haber muchos más ejemplos. A mí también me han llegado muchas informaciones, sobre todo cuando estaba en la Asociación Castruna, de gente que hacía obras, que abrían y que cuando veían que había cualquier elemento histórico y demás, lo que hacía era que aprovechaban la noche, o aprovechaban el anonimato, o aprovechaban cualquier cosa para taparla enseguida y no dar notificación a las administraciones públicas. Evidentemente, la concienciación ciudadana ha sido muy escasa. Yo critico igualmente la concienciación ciudadana y la concienciación administrativa, la critico de forma igual, porque no hay un interés conservacionista. Ahora estamos asistiendo a Cástulo, y han reverdecido, han rebrotado las fiestas ibero-romanas, el teatro en Cástulo, el yacimiento, los trabajos, las administraciones ponen mucho dinero, los políticos vienen a hacerse las fotos cuando sale un león o sale cualquier figura o se hace una prospección importante anualmente y tal, y está muy bien. Pero yo quiero recordarte a ti que en los años 80 Cástulo era un medial que no miraba a nadie, ni las propias administraciones, y tengo documentación bastante contenido sobre esta realidad que te estoy contando. Hombre, que Cástulo no se valló perimétricamente el yacimiento hasta principios del siglo XXI. Por eso te digo que no te falta que sea. Que Cástulo hace un erial desde los 70. Me va a contar que se vallaba, que nos daba risa. Nos daba risa, porque hubo varios años que daban 10 millones para vallar Cástulo y estuvieron dando 10 millones para dar Cástulo 3 años seguidos, hasta que al cuarto, el quinto ya sí hubo de verdad dinero, que decíamos, jolines, tenemos 40 o 50 millones de euros, no, eran pesetas mejor en aquellos tiempos. Tenemos en el museo 40 millones de pesetas, porque todos los años le están dando 10 millones para vallar Cástulo. Si todas esas cosas... Pero a mí me acuerdo que el patrimonio cultural y el patrimonio histórico y el patrimonio arqueológico es un grano en el culo, y eso es así para toda la administración y para todos nosotros, porque es muy bonito hasta que nos toca. Hasta que me toca en mi casa o que hasta me toca, ya no es tan bonito y ya esto no vale. Es un grano en el culo, pero que también en el momento de que dan 4 pesetas o 4 euros para hacer algo, son los políticos los primeros que se ponen en la medalla. Pero si eso es así, la cultura está hecha para eso, un grano en el culo, que si se puede, se destruye. Y si no se puede, nos vamos a poner con 4 pesetas o con 4 nos vamos a poner aquí una medalla, porque qué guay somos, qué bien lo hacemos, que estamos haciendo que el patrimonio funcione. Y eso es así, y va a ser así toda la vida, y en Linares más, porque como ha dicho Ángel, y yo estoy de acuerdo, creo que somos un grupo social que vivimos mirando de espaldas a nuestro patrimonio, porque es como que no es nuestro, como si parece que venía de otra gente. Porque somos cuarta, quinta generación, no hay arraigo. Entonces, en la familia, tu pueblo y lo que tú conservas, lo que a ti te tienes vínculo, es el pueblo de tus padres, si son de Córdoba, si venían de Granada, si de donde vinieran. Entonces, lo que te transmiten dentro del núcleo familiar es lo que tú consideras como tuyo, como tu patrimonio. Y eso no lo tengo en Linares, pues, yo pienso que es precisamente por todo ese aporte de población de fuera que vino con la población. Claro. Entonces, su pueblo no era Linares, su pueblo era de Córdoba, donde vinieran. Hay un de cambio de como que a mí no me importa lo que esté pasando en la ciudad, aunque seamos de Linares, ¿no?
soy muy linarense. Pero que como en Mérida, pues ahora sí la gente sí está viendo que es interesante tener un patrimonio. Ahora. Pero también me han contado que en Mérida hacían lo mismo. Cerraban y sacaban, hasta que de repente se dieron cuenta que de verdad tener un patrimonio bien conservado hacía un enriquecimiento a toda la población. Pero hasta que eso no entre en la cultura, y en Écija lo ha pasado lo mismo, hasta que no entendamos que el patrimonio en realidad es algo bueno, y aunque me toque en mi casa en un momento dado hacer una excavación, la puedo hacer, me va a costar un dinero, pero después esto va a repercutir en mí, va a repercutir en mi hijo, va a repercutir en tal, hasta que no lo consiga, o porque es mi patrimonio, pues estamos como estamos y estaremos así siempre. Si es que, y ya no me refiero ni a la arqueología, a mí me encanta la arquitectura que había en Linares. Y vamos a ver, y lo digo por todo, y yo fui el primero, que no dije nada. El hospital de Linares se llevaron la casa del guarda, que eso era parte del bien inmueble que se hizo en Linares, o sea, era lo mismo. Y nadie dijo nada. Yo no escuché nada. Hombre, te voy a decir una cosa. Aquí había gente que en los años 80, ya sé que cuando no decía nadie nada, había gente que se pringaba y estaba en los medios y estaba dando... Te estoy hablando que ahora sí es muy fácil engancharse a ese caso. En los años 80 no era tan fácil. Vamos a ver, yo en los 80 era muy chico. Yo ya sí estaba ahí. Y te estoy diciendo, yo te estoy diciendo que soy el primero. Y yo te estoy diciendo que soy el primero que me he callado. Pero que lo que estoy hablando es del 2000. Enhorabuena por tu conferencia. Quiero aprovechar como linarense una cosa mía, que el mosaico de los amores se llama mosaico de los amores de Linares. Pues ya está, pues ya. Porque la rama es de Elche, la otra tal, y el mosaico es de Linares, no de Jaén como puso el Nacional Geográfico. Enhorabuena. Gracias. Que vaya bien.